Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de servicios de red. En esta ocasión vamos a hablar de FTP sobre servidores Windows. Vamos a utilizar para ello el módulo de FTP integrado en IIS y lo vamos a hacer en la plataforma AWS. No voy a explicar la plataforma AWS, no es parte de este vídeo, entonces voy a proceder directamente a crear una instancia de Windows Server. Para ello voy a pulsar en Launch Instances. Voy a darle un nombre, uh, ISFTP, por ejemplo, y voy a seleccionar un servidor Windows. Voy a asociar una clave que ya tengo creada de antemano para poder acceder al servidor. ¿Vale? Si no tenéis una clave, podéis crearla desde aquí. Y las opciones de red las voy a dejar por defecto porque no tengo ningún interés en este vídeo para establecerlo en una subred concreta ni nada por el estilo. En cuanto al grupo de seguridad, las normas básicas en un servidor Windows suele ser el acceder mediante RDP desde cualquier dirección y posteriormente tendremos que agregar alguna que otra regla más. El resto de opciones las dejamos por defecto y lanzamos la instancia. Vale, ahora ya tenemos la instancia. Va a tardar unos minutos en ponerse en marcha. Y vamos a ver. Mientras tanto me meto en la instancia y vamos viendo algunas opciones. Vemos la IP pública, 5290.58.92. Más adelante voy a necesitar esta IP pública para establecerla como parámetro de FTP pasivo. ¿Qué más? En la pestaña de seguridad vemos el grupo de seguridad asociado. Y en las reglas de entrada vemos que por defecto, al ser una instancia de Windows, va a agregar la regla para el Remote Desktop Protocol desde cualquier dirección, para que podamos acceder a la instancia. Aquí posteriormente vamos a tener que agregar alguna que otra regla más. De momento volvemos a la instancia. Aquí, instancia. Y ya está el estado en running, entonces ya debería poder pulsar sobre Connect. Y aquí en RDP Client debería dejarnos descargar un archivo RDP que nos va a servir para conectarnos mediante nuestro programa de RDP a la instancia de Windows. Lo voy a guardar y lo voy a guardar en mi carpeta de AWS aquí. Ahora voy a necesitar el password del administrador. Entonces le tengo que dar en Get Password. Y aquí lo que tengo que hacer es subir la clave a la que tengo asociada esa instancia. Entonces busco la clave, que es esta. Y este sería el password. Bueno, esta es la llave. Aquí lo que tengo que hacer es darle a desencriptar el password. Y este sería el password para el usuario administrator, ¿vale? Entonces, copio el password. Voy a buscar el archivo RDP que nos hemos descargado, que sería este de aquí. Y yo para utilizar RDP, pues trabajo en Linux y utilizo el software Remina. Cada cual puede utilizar el que quiera, siempre que pueda conectarse a RDPs. Entonces clico ahí, aceptamos el fingerprint y aquí ya me sale usuario administrator. Pego el password que he copiado de la pantalla anterior. Si queréis podéis darle a guardar el password y OK. Y en breve pues se conectará a la instancia. Voy a ampliar esto. Suele tardar un poquito entre que organiza el escritorio y demás, pues tarda un poquito y además es una instancia de Windows, es un poco más pesada
hay que tener un poquito más de paciencia. Vale. Ya empieza a cargar aquí la barra de tareas, el escritorio. Vale. Vale, llegados a este punto, lo que tenemos que hacer primero es ir al Server Manager. Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es instalar el servicio IIS y el módulo de FTP. Vale. Aquí vemos que está trabajando el servidor. Tenemos que esperar a que haga su trabajo. Mientras está adquiriendo la información, no podemos darle a añadir nuevos roles, ¿vale? Me dice que tengo que esperar. Vamos a ver. Vale, vamos. A ver si me deja. Sí, ahora ya me deja. Vale, pues aquí seguimos con el wizard de instalación. Le decimos que se trata de una instalación basada en roles. Lo vamos a realizar sobre este servidor, que es el único que tengo. Y buscamos el rol. El rol es el de IIS, que aunque ponga servidor web, luego tiene la funcionalidad añadida de FTP, ¿vale? Entonces le damos ahí, pasamos a la siguiente pantalla. Aquí no tengo que introducir nada. Y pasamos a las características del rol IIS. Pues aquí tenemos muchas cosas relacionadas con el servidor web, pero no es lo que nos interesa ahora mismo. Ahora lo que nos interesa es meterle también la funcionalidad de FTP Server. Vale, entonces selecciono, si queréis podéis seleccionar esto también. Esto es para sp.net, pero bueno, lo instalamos si queréis. Next y instalamos. Va a tardar un minutito en instalar esto, no es muy pesado, no debería tardar mucho. Mientras esto instala, lo que podemos hacer es ir creando las carpetas y los usuarios que vamos a utilizar para esta prueba. Entonces, lo primero sería crear los usuarios. Vamos a crear un par de usuarios de prueba y eso se suele hacer desde la cuenta local, ¿vale? Desde el panel de usuarios locales, me refiero. Si tuviéramos un Active Directory, podríamos utilizar los usuarios de dominio, pero no lo voy a hacer en esta práctica porque no tengo primero el Active Directory instalado y segundo porque haría la máquina mucho más pesada. Y por otra parte, luego vamos a crear las carpetas. Lo vamos a hacer en una ubicación neutra, entonces lo haré directamente en la raíz C2 puntos, ¿vale? Bueno, igual ya esperamos a que instale el rol, que le queda muy poquito. Vamos a ver. Vale, ya ha terminado la instalación, sin problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear los usuarios, ¿vale? Y para ello, bueno, ya vemos aquí que nos ha salido el IS. Para ello lo que vamos a hacer es ir al servidor local.
Vamos a ir al servidor. Epa, no, me he equivocado, no es ese aquí. Vamos a todos los servidores, ¿vale? Todos los servidores, vemos nuestro servidor y con el botón derecho, Computer Management, y nos abre el panel del servidor, el panel local, ¿vale? Entonces vamos a ir a usuarios locales y grupos, vamos a usuarios y aquí vamos a crear un par de usuarios para el FTP. Entonces, por ejemplo, user1, le ponemos un password siguiendo los criterios de seguridad y tenemos que desmarcar esta opción, le ponemos que nunca expire y así nos quitamos de tener que cambiar el password. Voy a crear un segundo usuario, aunque no creo que lo vaya a utilizar. Me he equivocado con el password. Vale, ahí estaría, ya tengo dos usuarios. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la estructura de carpetas que vamos a utilizar para servir a través de nuestro FTP. Lo voy a hacer en una posición neutra, entonces me voy a ir a C dos puntos. Y aquí voy a crear una carpeta llamada FTP. Dentro de esta carpeta voy a crear un fichero de texto para que se vea que esta es la raíz de FTP. Venga. Más que nada para que cuando hagamos un dir se vea claramente en qué posición estamos y que no está vacío, ¿vale? Y voy a crear también un par de carpetas para el usuario 1 y para el usuario 2. Dentro de cada una de las carpetas voy a crear también un ficherito para que se vea que estamos ahí. Voy a hacer lo mismo con el usuario 2. Y bueno, si nos interesase que estos usuarios compartiesen algo, también podríamos tener una carpeta share. Y aquí voy a crear un fichero en share. Vale. Vale. La idea aquí sería que todo el mundo se conectase a la carpeta FTP y luego el usuario 1 tuviera permisos completos en user 1, pero no pudiera acceder a user 2. Lo mismo sucedería para el segundo usuario y luego podrían compartir ficheros a través de la carpeta share. Vale, aquí eso ya sería en base a los permisos que establezcamos de seguridad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tendría que meter al usuario 1, como va a ser su carpeta, le doy permisos totales, o lo que veáis vosotros, ¿eh? Lo mismo para el usuario 2. Y por ejemplo, en share, pues no sé, podríamos ponerles que solo puedan leer o algo así. Y por ejemplo,
Aquí lectura sí, pero no les ponemos escritura, ¿vale? Y lo mismo para el usuario 2, ¿vale? Además de esto, además de esto, como lo vamos a utilizar todo esto para FTP, tenemos que ir a la raíz y tenemos que agregar un usuario IUSR, ¿vale? Que es el usuario de Internet User. Y aquí pues le daríamos los permisos que necesitemos. En principio, como hemos establecido eso en la raíz, pues en las subcarpetas también debería estar, ¿vale? Vemos que se ha agregado ahí. Bueno, pues ya tenemos la estructura de ficheros. Entonces ahora vamos a pasar a configurar el FTP y hacer las pruebas desde nuestro cliente. Vale, pues volvemos al panel del servidor. Ya vemos que tenemos aquí el IIS. Y aquí, sobre nuestro servidor, le damos botón derecho y vamos al panel de IIS. Voy a minimizar esto, que se vea un poquito más limpio. Vale, entonces aquí lo que vemos en el panel de IIS es el servidor mismo. Y tenemos opciones para el servidor web, pero al agregar también el módulo de FTP nos agrega esta bandada aquí. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues estas serían opciones para todos los sitios FTP que creemos, porque podemos tener más de uno, serían genéricos para todos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en autenticación podemos decir si queremos habilitar el acceso para usuarios anónimos, sí o no, y en Basic Authentication esto sería para permitir el acceso a los usuarios locales que hemos creado hace un momento, sí o no. Entonces voy a habilitar ambos, ¿vale? Clico en uno, le doy Enable, clico en el otro, Enable, y con esto ya estaríamos. Vamos a mirar más opciones. En autorización FTP, aquí tengo que definir a ver a quién le quiero permitir el acceso. Eso sería permitir o denegar, ¿eh? Y aquí le puedo decir permitir para todos los usuarios, permitir para los anónimos o permitir para usuarios concretos o grupos concretos, ¿vale? Y luego con qué permisos, si quiero lectura, escritura o ambos. Entonces yo lo voy a dejar aquí con all users y voy a dejar lectura, escritura. Vale. Vamos a ver más. FTP Directory Browsing. Aquí podemos establecer que se haga el listado en modo MS2 o en modo Unix si estamos más acostumbrados a servidores tipo Linux o lo que sea. Y si queremos que muestre los directorios virtuales, la cantidad de bytes, etcétera. Bueno, yo lo voy a marcar todo. Y no nos olvidemos de marcar en Apply, ¿vale? El firewall. El firewall, si habéis visto el anterior vídeo de VSFTPD, sabréis qué diferencia hay entre el FTP activo y el pasivo. Se debe a un problema con el firewall en el lado del cliente. Entonces, esto es muy conveniente y hasta necesario configurarlo. Nos metemos aquí, le decimos en el puerto de datos el rango de puertos que vamos a utilizar. Yo, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo del anterior vídeo, voy a poner del 7000 al 7100. Y luego tengo que agregar también la IP pública del servidor. Entonces, es importante que veamos la dirección IP pública, que sería esta de aquí, 52905892, que bien podía haberla sacado desde aquí porque tenemos también el nombre, ¿vale? Entonces, 52 90 58 92. Vale, le doy a Apply y cuidado que nos dice todo esto está muy bien, pero tienes que mirar también en el firewall del servidor que se permita el acceso a estos puertos.
Entonces, dejamos esto por un momento, vamos al firewall. Vale. Y aquí en el panel del firewall lo que vamos a hacer es agregar una regla para esos puertos, permitiendo el acceso. Vale, entonces en Inbound Rules le doy nueva regla y le tengo que dar primero una regla de puertos permitiendo el acceso a puertos TCP al 7000 y al 7100. Esto sería para el FTP data. Y también tenemos que agregar la del FTP control, ¿vale? Porque si no, no se va a poder conectar. Entonces, TCP, ese sería el puerto 21. Vale, y ya tendríamos el firewall abierto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos, si queremos bloquear o permitir el acceso a ciertas direcciones IP, si queremos cambiar el estilo del login para la información de quién se conecta, si da fallos, bueno, mensajes de bienvenida. Por ejemplo, podríamos poner aquí Welcome to Urcos Server. Vale. Por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, si queremos crear un certificado SSL y establecerlo para hacer la conexión segura, ¿vale? Entonces aquí podríamos hacerlo. Y de hecho, luego vamos a hacer algo con esto, pero más que nada para permitir las conexiones no seguras, ¿vale? No voy a ponerme a hacer FTPS en este momento. Y luego también si queremos hacer jailing de usuarios. Esto lo haremos después. Vale, pues esto es genérico para todos los sitios FTP que queramos crear a continuación. Bueno, seguimos y entonces en sitios veremos que tenemos el sitio web, pero ahora lo que queremos es crear un sitio FTP. Entonces le doy con el botón derecho y agregar sitio FTP. Lo primero que tengo que hacer es agregar un nombre. My FTP site. Y decirle qué carpetas va a servir. Entonces, buscamos la carpeta FTP que hemos creado anteriormente y esta va a ser la raíz de nuestro servidor FTP. También le tengo que decir en qué direcciones tiene que servir, ¿vale? Entonces, como este servidor solo tiene una interfaz, pues me es igual que sirva desde esa interfaz y en escucha en el puerto 21. Y no tengo ningún certificado SSL, entonces voy a decir que no utilice SSL. También le digo que permita la conexión a usuarios anónimos y la autenticación básica, tal y como habíamos hecho anteriormente, y que permita el acceso a todos los usuarios con lectura y escritura. Siempre y cuando tengamos permisos en las carpetas, claro. Y finalizamos. Y ya tenemos el sitio FTP. Entonces aquí veremos que tenemos las opciones tal y como las habíamos establecido anteriormente, ¿vale? Esto en parte viene desde la configuración que hemos hecho ahora y en parte viene heredado de las configuraciones genéricas que hemos puesto en el servidor mismo, ¿vale? Bueno, pues con esto vamos a probar si podemos conectarnos o no. Y en principio vamos a tener algún problemilla, ¿vale? Que veremos de dónde viene y cómo solucionamos. Entonces, me vengo aquí. Voy a crear... Bueno, podría haberlo hecho desde cualquier parte, pero bueno, aquí mismo.
Le voy a aumentar un poquito la letra y hacemos un FTP a la dirección 52 90 58 58 92, ¿no? 92. Vale. Y vemos que no podemos. ¿Por qué no? Si ya habíamos abierto el firewall en el servidor y habíamos puesto los puertos, claro, pero se nos ha olvidado poner en el grupo de seguridad que permita el acceso al puerto 21 desde cualquier dirección y también a los puertos 7000 a 7100 desde cualquier dirección. Bueno, vamos a probar otra vez. Y ya me estoy conectando. Vemos claramente que es el FTP de Microsoft, ¿vale? Bueno, aquí entonces podríamos probar primero con el Anonymous. Y vemos que ya me he conectado. ¿Puedo hacer un dir? No. Esto es lo mismo que nos pasaba con el vídeo anterior en VSFTPD. Se debe al modo activo, ¿vale? Entonces tenemos que pasar al modo pasivo. Le damos pass, hacemos un dir y vemos que se nos ha quedado un poco bloqueado. Esto puede ser quizás porque tengamos que reiniciar el servidor para que coja los puertos adecuadamente. Entonces, vamos a ver si es el caso. ¿Cómo sé yo si es el caso? Primero, voy a ver si con un netstat menos toolpan. Epa, he puesto dos veces barra grep ftp barra more. ¿Y qué veo yo aquí? Pues efectivamente que está cogiendo un puerto aleatorio. No se está, perdón, y se está conectando a otro puerto aleatorio. Veo que me estoy conectando al puerto de control perfectamente, pero el puerto de datos no está en el rango 7000 y 7100 que había establecido yo. Por eso no me está devolviendo nada, ¿vale? Entonces, en ese caso, es posible que tengamos que reiniciar el servidor. Entonces, vamos a reiniciarlo. Vale. Esto podríamos haberlo hecho igual reiniciando simplemente el servicio IS, pero a veces me ha dado problemas. Entonces, mira, me aseguro reiniciando el servidor para este vídeo y ya está. Vamos a ver. Va a tardar un momentito. Vamos a intentar de nuevo. Vale, ahí lo tenemos. Por si acaso vamos a copiar de nuevo el password, que no sé si lo tengo. Vale, aquí lo tengo. Vale, ya tengo el servidor en marcha otra vez. Y ahora vamos a probar de nuevo con a conectarnos. Epa. He pulsado Enter dos veces sin querer. Vale, pues Anonymous.
hago un modo pasivo y un dir y ya vemos que funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, si os da este problema, simplemente reiniciar y debería funcionar. Entonces ya veo que funciona con el modo o el usuario anónimo. Vamos a probar también con el usuario 1, por ejemplo. Pasamos al modo pasivo, hundir, y funciona perfectamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me voy a meter en user1, pwd, ahora estoy en user1, veo el fichero que habíamos creado antes y lo voy a recibir. Voy a cambiar mi ruta. Bueno, sí. Oh, es LCD, perdón, se me había olvidado. Nextcloud. A ver, ¿dónde estoy? Ah, que ya estoy directamente en la carpeta que quería. Perdona. Vale, pues lo que vamos a hacer es hacer un get para recibir el ficherito. Debería haberlo recibido. Y aquí está. Vale. Y vamos a probar que podamos escribir también. Me creo aquí un ficherito. Fichero en mi laptop. Y vamos a intentar escribirlo. Entonces, put laptop.txt con dos p's, ¿no? Y ahí está. ¿Vale? He transferido el fichero laptop al servidor. Bueno, pues esto ya sería una cuestión de establecer los permisos adecuados para hacer la práctica que hemos mencionado anteriormente. ¿Vale? ¿Qué más? Sí, podríamos ver también el tema de las carpetas personales. En vez de que todo el mundo inicie sesión en FTP, directamente que el usuario 1 entre en la carpeta usuario 1, ¿cómo haríamos esto? Vamos a ver si carga. A ver, si no, desde aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Me voy al servidor. Me voy a mi sitio FTP. Y aquí en FTP User Isolation, lo que podría decir es que en vez de iniciar sesión en la carpeta root del FTP, cada usuario inicie sesión en la carpeta con su nombre. Para esto es necesario que la carpeta tenga el mismo nombre que el usuario. Entonces vamos a hacer la prueba. Por si acaso vamos a reiniciar. Ahí está. Y vamos a hacer la prueba. Salgo y vuelvo a entrar. User 1. Ahí estaría. Hago un pwd. Y como veis, inicia sesión directamente en la carpeta user 1. Pero, si intento salirme, me lo permite, porque este usuario no está enjaulado. En Windows lo llaman User Isolation. ¿Vale? Entonces, estas son las dos opciones de no tener aislado al usuario. Si quiero tenerlo aislado, por medidas de seguridad, es muy conveniente, podría hacerlo en base al Home Directory que establezcamos en el Active Directory, pero como no tengo un usuario de dominio en un Active Directory, pues esta opción no la puedo enseñar ahora mismo. Entonces podríamos ver estas dos. Vale, marco la primera. Reinicio el servidor y vamos a intentar conectarnos. Vais a ver que no funciona. Veis que pone error 530 user cannot login home directory inaccessible. ¿Por qué?
Pues este error se debe a que cuando se aíslan los usuarios, estas opciones necesitan de una estructura de ficheros muy concreta. No nos vale la que hemos creado antes. Esta estructura no nos vale. Lo que tenemos que hacer es crear una carpeta. Si vamos a loguearnos con usuarios locales, tenemos que hacerlo en esta carpeta, local user. Si tuviéramos un dominio, pues crearíamos una carpeta con el nombre del dominio, ¿vale? De momento vamos a hacerlo únicamente aquí. Si queremos permitir el acceso a usuarios anónimos, necesitamos una carpeta public. Y si queremos aislar a usuarios locales, sería aquí, dentro de la carpeta local user, donde tendríamos que poner las carpetas user1 y user2, ¿vale? Entonces, vale. Bueno, voy a copiarme el ficherito este. Por no volver a escribirlo, lo voy a copiar y pegar. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la prueba de nuevo. Vamos a hacer la prueba de nuevo. User1. Vale, ¿veis que ahora sí se ha logueado? Vale, muy bien, pues vamos a intentar hacer un pass y un pwd. Y como veis, me marca solo el slash, es la raíz. Como el usuario está aislado, esta es la raíz para el usuario y no va a poder ver nada más. Si yo hago un dir, veo user1.txt, ¿vale? Y si intento salirme de esta carpeta, pwd, veo que sigo en la raíz y haciendo un dir veo que sigo viendo el mismo ficherito. Entonces este usuario está totalmente enjaulado y aislado en su carpeta personal, ¿vale? Bueno, pues esto sería todo lo que os quería enseñar en relación al FTP de IIS. Y nada, espero que os haya sido útil y os espero en nuevos vídeos. Hasta otra.